Buenas tardes, mi nombre es José García Ortega, mi número de matrícula es 1831115995. La materia que actualmente curso es Ingeniería en Bioreactores de sexto cuatrimestre impartida por la doctora Rocío. Curso la Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Pachuca. Y hoy abordaremos el artículo redactado por Félix García Ochoa y Emilio Gómez, eh, con el título de Aumento de escala del bioreactor y tasa de transferencia de oxígeno en procesos microbianos, una descripción general. El siguiente trabajo tiene como objetivo la revisión de la tasa de transferencia de oxígeno, por sus siglas OTR, en bioprocesos para proporcionar un mejor conocimiento sobre la sección, diseño, escalado y desarrollo de los bioreactores. Primero se revisan los métodos de medición más utilizados, se consideran las principales ecuaciones empíricas y finalmente criterios para la amplificación del bioreactor o la luz de la influencia del OTR o URR. Que afectan la concentración de oxígeno disuelto en los bioprocesos reales. Bueno, la mayoría de los procesos microbianos industriales son aeróbicos y en los bioprocesos aeróbicos el oxígeno es un sustrato clave y se llevan a cabo principalmente en medios acuosos que contienen sales y sustancias orgánicas. Generalmente estos caldos son viscosos mostrando un comportamiento no newtoniano. La transferencia de masa de oxígeno se puede describir como proporcional al gradiente de concentración, siendo el coeficiente volumétrico de transferencia de la masa KLA. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos una ecuación la cual es la tasa máxima de transferencia de masa del gas al líquido. Se estima mediante el producto KLA por la concentración de la saturación en la fase líquida, siendo KLA coeficiente volumétrico de masa. En esta imagen podemos ver una visualización esquemática de los diferentes factores que afectan a la OTR en diferentes niveles en un bioproceso. Estos factores se verán más adelante. En esta imagen podemos observar una forma esquematizada de la resistencia de la película líquida alrededor de la burbuja, generalmente que controlan la tasa de la transferencia general. Y está dividida en 7 pasos, los cuales son la transferencia del interior de la burbuja y la película del gas, el movimiento a través de la interfaz de gas líquido. El tercer paso es la difusión a través de la película del líquido relativamente estancado que rodea la burbuja. El paso 4 es el transporte a través del líquido a granel, difusión a través de la película líquida relativamente granel. El paso 5 es la difusión a través de la película de líquido relativamente estancada que rodea las células, perdón. Y el paso 6 es el movimiento a través de la interfaz líquido-celda. Y el paso 7 es el transporte a través del citoplasma al sitio de reacción bioquímica. En la parte superior izquierda podemos observar una ecuación, la cual es la tasa de transferencia de masa de oxígeno por unidad de volumen del reactor y de NO2, que es obtenido multiplicando el flujo total por el área interfacial gas líquido por unidad de volumen del líquido. Esta es la representación esquemática de la interfaz gas líquido, concentraciones y coeficientes de transferencia de masa KL, KL y KG según la teoría de la película. Los factores que afectan a este gradiente incluyen la solubilidad y la actividad metabólica. Aquí podemos observar la determinación de KLA en bioreactores, que es fundamental para establecer la eficiencia de las aireaciones y cuantificar los efectos de las variables operativas sobre el suministro de oxígeno disuelto. Al seleccionar un método se debe tener en cuenta varios factores. Número 1 sería los sistemas de aireación y homogeneización utilizados, el tipo de bioreactor y diseño mecánico. Número 3, la composición del medio de fermentación. Y número 4, el posible efecto de la presencia de microorganismos. El balance de masa para el oxígeno disuelto en la fase líquida bien mezclada se puede establecer como la ecuación verde que tenemos en un recuadro verde que tenemos aquí. Más sin en cambio, cuando existe una ausencia de biomasa o con células que no respiran, o cuando no se producen reacciones bioquímicas y OUR vale cero, esta ecuación se puede simplificar como la ecuación que está en la parte de abajo de color rojo, el cual algunos métodos de medición se basan en esta ecuación y pueden ser utilizadas diferentes técnicas de medición de la concentración de oxígeno disuelto, aquí divididas entre métodos químicos y físicos. Como por ejemplo son
estos métodos. Los químicos que fueron los primeros en ser ampliamente aceptados, los de sulfito de sodio que se basan en la reacción, como ya dice su nombre, el sulfito de sodio, que es un agente reductor con el oxígeno disuelto para producir sulfato en presencia de un catalizador. Absorción del CO2, que este método consiste en la absorción del dióxido de carbono en medio alcalino. Los métodos físicos que se emplean a la respuesta de sonda de oxígeno a los cambios de concentración en el gas dispersos en el medio. Y los dinámicos, perdón, que se basan en la medición de la concentración de oxígeno disuelto en el medio por la absorción o desorción en el oxígeno. Aquí podemos ver el análisis de la fase gaseosa y se utiliza un analizador de oxígeno gaseoso para medir la concentración de oxígeno, tanto en la entrada como en la salida de la corriente del gas del bioreactor, y una sonda para medir la concentración de oxígeno disuelto en el líquido. Estos métodos, los métodos dinámicos, perdón, son los que se basan en la técnica propuesta por Taguchi y Humphley, que miden la actividad respiratoria de los microorganismos que se crecen activamente en el bioreactor. En la figura que podemos ver en la parte derecha, en la primera, es una descripción esquemática de la medición directa del OTR en bioprocesos mediante las técnicas de la dinámica clásica. En la parte de abajo podemos observar una representación típica de los resultados obtenidos durante el experimento usado en absorción dinámica. En la figura que está debajo del recuadro rojo podemos observar un ejemplo donde se comparan los factores de KLA obtenidos por diferentes métodos en función de la velocidad del agitador en soluciones no newtonianas y en un recipiente, en este caso de 20 litros. Existen considerables problemas con respecto a la precisión de la estimación de KLA y se encuentran frecuentes discrepancias entre los datos experimentales, y a partir de estas ecuaciones, principalmente cuando los de KLA para caldos reales se estiman a partir de ecuaciones propuestas para soluciones acuosas. Los valores de KLA también han sido correlacionados con la combinación de la velocidad del agitador, la del superficial del gas, velocidad superficial del gas y la viscosidad efectiva del líquido, obteniendo la ecuación que podemos ver en la parte superior del cuadro, donde la constante C depende de los parámetros geométricos del recipiente y del agitador empleado. Otras ecuaciones propuestas sustituyen la entrada de la potencia media por volumen por el efecto de velocidad del agitador. La tabla que se puede ver abajo representada, da los valores de los exponentes de las diferentes correlaciones disponibles en la literatura. En las siguientes dos diapositivas podemos ver tablas que muestran las correlaciones adimensionales disponibles en la literatura para fluidos newtonianos y no newtonianos. Estos se pueden dividir en los que reflejan el efecto de la velocidad del agitador directamente y los que tienen en cuenta la entrada del potencial. En cuanto a las columnas de burbujas y los bioreactores de transporte aéreo son los dos tipos de principales reactores agitados neumáticamente. Sin embargo, existen mucha más información sobre la transferencia de masa gas líquido en columnas de burbujas convencionales que están en bioreactores de transporte aéreo. Por lo tanto, el coeficiente de transferencia de masa volumétrica se expresa mediante la ecuación dimensional, generalmente en la forma como la vemos en la diapositiva debajo del recuadro gris. Aquí podemos ver algunas tablas de predicción de la tasa de transferencia de oxígeno. Aunque se dispone de una gran cantidad de datos experimentales y una serie de ecuaciones para predecir esta transferencia de masa de oxígeno, también se debe subrayar que ninguna de las correlaciones generales para KL tienen aplicabilidad universal. El área interfacial se puede calcular a partir de los valores del tamaño de la burbuja promedio y la retención del gas, asumiendo burbujas esféricas mediante la siguiente ecuación, como la podemos ver junto al recuadro verde. El diseño del bioreactor afecta a la dispersión del gas, la retención y el tiempo de resignación de las burbujas.
En cuanto a la área interfacial específica en los bioreactores de tanque agitado, la velocidad del agitador y la intensidad en el mezclado juegan un papel importante en la ruptura de las burbujas, como se indicó anteriormente, en el diseño mecánico del bioreactor que afecta la dispersión del gas, la retención y el tiempo de residencia de las burbujas y los deflectores que se utilizan para crear esta turbulencia y cizallamiento que rompen las burbujas. Y bueno, Bujarak descubrió que la ruptura de burbujas depende de la viscosidad de la turbulencia de la fase líquida, como lo representa la ecuación arriba del recuadro azul, donde μg es la viscosidad del gas y μl representa la viscosidad del fluido newtonianos puros. La influencia del consumo de oxígeno en los valores de Ka es el estudio característico de la transferencia de oxígeno en la fermentación de caldos, generalmente, que se ha separado en los parámetros relacionados con el transporte y el consumo de oxígeno por microorganismos. Sin embargo, la predicción correcta de OTR es un bioproceso. En un bioproceso sí se debe realizar teniendo en cuenta la relación entre ambos. Y bueno, como podemos observar, García Ochoa y Gómez han propuesto un modelo para la estimación del factor de la mejora biológica en bioreactores considerando tres capas en serie. Sería la resistencia de la película surfactante interfacial, la resistencia de las monocapas de microorganismos absorbidos y la resistencia de la película líquida. Según este modelo, el factor de la mejora biológica se expresa como la ecuación que tenemos en la diapositiva. La tasa de transferencia de oxígeno puede controlar la tasa general del bioproceso y como consecuencia puede determinar la capacidad de un bioreactor. Estos parámetros de entrada necesarios se pueden clasificar en 4 grupos, los cuales son la propiedad física del sistema, las propiedades bioquímicas, las condiciones operativas y los parámetros geométricos del bioreactor. De las cuales hay 5 diferentes elementos necesarios para el diseño de los bioreactores, que sería la estequiometría, la termodinámica, la cinética microbiana, fenómenos de transporte y la economía. Y una vez que se logra con éxito estos experimentos a escala en un laboratorio o un bioproceso particular, los valores de las variables operativas y las propiedades físicas se conocen o pueden medirse. El bioproceso se lleva entonces a cabo normalmente en un número de bioreactores a escala creciente. En general es imposible escalar un bioproceso manteniendo todas las condiciones en los valores óptimos y sería necesario elegir qué variables se consideran las más importantes. Aquí podemos ver la evolución de la viscosidad aparente y el coeficiente de la transferencia de masa volumétrica, tanto para Xanthonomas campestris y para Candida bimbocola, usando una velocidad constante de agitación de 10 revoluciones adaptada por García Ochoa y Gómez. En esta figura podemos ver la evolución de la concentración teoésica y la capacidad de la biodisulfuración del coeficiente transferencial de masa volumétrica. Bueno, para concluir, los bioprocesos aeróbicos implican un transporte y reacciones bioquímicas a unas especies simultáneamente. Así, para tener una descripción adecuada de los bioprocesos se requiere el conocimiento del valor del coeficiente de transferencia de la masa volumétrica como parámetros característicos de la OTR, teniendo en cuenta los diferentes aspectos considerados en la presente revisión. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.